Está Gilberto López Olivas para compartirnos al respecto de esta apuesta, de esta utopía que se construye en el sur del país. Gilberto es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, como investigador titular C del Centro Regional INA Morelos. Ha sido investigador de la Dirección de Etnología y Antropología Social. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la de Minnesota, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de La Habana como profesor visitante, articulista en diversos medios, entre ellos La Jornada. Bueno, tiene un sinfín de publicaciones entre libros y artículos que tardaría mucho en nombrar cada uno de ellos. Y para no darle más preámbulo, pues que él nos explique qué es lo que ve en la obra de Carlos Montemayor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho a Laura Bensenson y pues a la cátedra Carlos Montemayor. Creo que es un gran acierto recordar a Carlos. Y bueno, yo preparé un texto que va a salir el próximo viernes en La Jornada, ya sea en una versión breve. De todas maneras, este texto es breve, no se asusta. Entonces, lo voy a leer. La excepcionalidad de Carlos Montemayor como ser humano radicaba en su don de gentes y en una personalidad magnética y fascinante que lo hacía involuntariamente el centro de cualquier colectivo o reunión. Como intelectual, fue multifacético, pues lo mismo escribía novelas, cuentos, poemas y ensayos, como el que dedicó a la rebelión indígena de los mayas zapatistas, todo ello magistralmente. De ahí su trascendencia, que le mereció importantes premios nacionales e internacionales en todos los géneros en los que incursionó, y la traducción de muchas de sus obras a varios idiomas. Defensor y promotor de las lenguas indígenas, políglota y filólogo, saludó en lengua maya a la dirigencia zapatista. Era además cantante de ópera a la que podía recurrir en casos insólitos de tensiones políticas que se desvanecían con su voz de tenor y su entusiasmo interpretativo. Coincido con Ignacio Ramonero, que prologa su libro Chiapas, la rebelión indígena de México, en cuanto al conocimiento impresionante de Carlos sobre todos los aspectos políticos, económicos, sociológicos, ecológicos, culturales de Chiapas, y añadiría de la historia y condición actual de los pueblos indígenas de México. Este libro, el de Chiapas, la rebelión indígena de México, a mi juicio, es el más completo que se ha escrito en torno a la rebelión del EZLN, sus orígenes y causas, sus protagonistas, y sobre el contexto histórico y estructural de olvido social y racismo en el que tiene lugar la insurrección indígena. En el ámbito de la intelectualidad, Carlos Montemayor estaba mejor preparado para comprender la insurgencia que estalló el 1 de enero de 1994, dado su conocimiento profundo sobre los movimientos armados de México y sus investigaciones que como lingüista le llevaron a introducirse en el mundo indígena, pero no a partir de fuentes escritas solamente, sino con base en un recorrido de años por las etnorregiones de México, particularmente por los estados de Chihuahua, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, y a partir de innumerables horas de entrevistas a profundidad de sujetos claves para la comprensión de las lenguas y culturas indígenas. Ambas perspectivas sostenía, la de la cultura indígena y la de la historia de los movimientos armados en México, concurrieron el 1 de enero de 1994 en el alzamiento del EZLN en Chiapas. ¿Y quién mejor que Montemayor para describir e interpretar esos dos procesos entrelazados? Previo al levantamiento, había publicado en La Jornada la primera parte de unos artículos intitulados La otra ruta del sureste,
en los que denunciaba los operativos militares en las zonas indígenas de Altamirano y Ocosingo. Refiere Montemayor en ese libro que el día 8 de junio de 1993, que salió el primero de los artículos, recibió una llamada de José Carreño Carlón, entonces director de comunicación social de la Presidencia de la República, quien lo invitaba a una gira con Carlos Salinas de Gortari, y a quien a partir de esa fecha y a lo largo del año lo invitó varias veces a las giras presidenciales, incluyendo una a su estado natal, Chihuahua, para la que el gobierno ponía a su disposición nada menos que un avión de la Fuerza Aérea. A todas ellas se negó, pues no quería aparecer, decía, como parte de su comitiva o su cortejo de seguidores. En un país y en una época en que el presidencialismo se equiparaba a poder absoluto, y cuando frecuentemente se utilizaban estos recursos para limar el filo de los intelectuales críticos reconocidos, esta anécdota muestra la solidez de los principios políticos que guiaron su relación con el poder público, que a mí me consta lo respetaba y a la vez le temía por su combinación de fina ironía y hasta una cierta condescendencia en el trato con los funcionarios, a quienes con frecuencia instruía sobre los avatares de la guerra sucia y su papel en la historia del México contemporáneo. Aquí había que mencionar que tuve el honor de acompañar a Carlos en su última actividad política, cuando el EPR nos encargó que encontráramos a los dos militantes que hasta la fecha están como desaparecidos forzados. Carlos entró a esa comisión y automáticamente y por unanimidad fue el vocero de la comisión. Y esa vez que yo refiero sobre cómo utilizaba la ópera, es que estábamos sumidos, como toda nueva comisión, siempre las tendencias, ¿no? Casi siempre sobre quién va a ser más radical con el gobierno o menos radical, quién va a tener las formas políticas o esto. Y estábamos entrampados y de pronto Carlos pegó sobre la mesa, se levantó y todos nos quedamos sorprendidos, y fue que Carlos interpretó un aria así, y a partir de ahí se desvanecieron todos los conflictos y desde entonces corrimos muy parejos y le dábamos unas palizas a los de gobernación impresionantes. Carlos una vez, y aquí le digo que le temían porque los trataba de una manera muy particular. O sea, él se notaba que ejercía porque Carlos ejercía esa energía, esa manera de atraer, seducir a la gente. Entonces, las reuniones casi siempre él las coordinaba y los funcionarios estaban al mismo tiempo que tratando de quedar bien con él, pero de pronto Carlos les empezaba a dar una conferencia sobre el papel de la guerra sucia, pero en la Secretaría de Gobernación y a veces con las gentes del CISEN, ¿no? Era impresionante ver, tuvimos al director del CISEN y a sus tres principales ayudantes, Hugo, Paco y Luis, y uno pensaba cómo está un país como este. Digo, tampoco es un país cualquiera, en manos la inteligencia, no, al menos la del CISEN, en manos de semejante cuarteto, ¿no? Pero Carlos ahí se desenvolvía y tenía una cualidad que pocos tienen, o sea, que el poder lo buscaba, y él siempre tenía esa capacidad para poder resistir las mieles del poder, ¿no? Un avión que te transporte de la Fuerza Aérea a tu estado. Por menos de eso, Rosario cayó en las manos de Ahumada, ¿no? Bueno,
decir sobre cómo compañeros que incluso han participado en la guerrilla son ahora prácticamente ujieres del señor Peña Nieto, empezando por el tragabalas, o sea, Zambrano. Con toda razón, Montemayor inicia este libro a partir del debate de dos conceptos: por un lado el del terrorismo y por el otro el del racismo. El primero como el artilugio del poder para contaminar nominalmente las justas rebeldías de los pueblos del mundo contra la opresión, las tiranías y los invasores extranjeros. En este caso, lo que plantea, claro, que es un capítulo entero sobre la cuestión del terrorismo, es premonitorio para lo que vendría después, la guerra del terror, y creo que fue muy importante que le dedicara un capítulo del libro a dar vueltas alrededor de la utilización del concepto de terrorismo. Creo que desde tiempo, yo recuerdo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, cuando la resistencia llevaba a cabo sus ataques mortíferos, como el ajusticiamiento de ciertos torturadores o jefes altos de la oficialidad alemana, los periódicos alemanes sacaban los terroristas. Es decir, la utilización del término de terrorismo ha sido siempre recurrente. No es una invención de Bush, ni mucho menos, sino que ha sido recurrente, y Carlos lo notó de manera muy clara en este libro. El segundo término, ¿verdad?, el de racismo, como esa ideología tan negada y tabú, pero sempiterna en el discurso y la acción de la clase dominante, que se esgrime en el caso de Chiapas desde las primeras declaraciones gubernamentales, que aducen que el levantamiento es obra, y cito, de unos 200 individuos, en su mayoría monolingües, que han realizado actos de provocación y violencia en 4 localidades del estado, que son San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas. Montemayor sostenía que el racismo constituía una de las dimensiones mayores que englobaba el conflicto armado en Chiapas, y que este estado era precisamente, como él lo consideraba, el punto extremo de la discriminación racial que padecía el indígena en México. Quiero decir que en este libro Carlos señala, le dedica muchísimas páginas del mismo a la cuestión del racismo de diversas maneras, y toca lo que es el racismo del poder. Bueno, a 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, muchos de nosotros hemos hecho el recorrido también del racismo de los intelectuales. Es decir, Barman, por ejemplo, escribió 4 artículos en La Jornada donde decía que esa guerrilla no podía ser una guerrilla legítimamente indígena, porque que expresaba sentimientos nacionales. Y bueno, recordemos lo que habló Paz sobre la guerrilla del desierto, por lo que hablaron muchos de estos intelectuales que sí cayeron ya en las mieles del país, del poder desde hace mucho, y que evidentemente siempre buscaron, incluso de los que fueron en un momento dado seguidores del desierto. Sí, recuerdo muchas veces cuando se decía que en una reunión de la comandancia no iba a estar el submarcos, entonces era como que no iba a haber reunión, lo cual también es una forma de racismo encubierto, porque el sub ha sido un vocero de la guerrilla, ya ha cumplido a cabalidad su papel, ya ha fallecido ahora como Galeano, pero finalmente incluso su propio nombramiento militar como subcomandante da a entender que hay un mando militar superior, que son los comandantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Entonces, yo creo
Quiero hacer notar aquí la precisión con la que Carlos manejó en este libro toda la cuestión del racismo. No entró en el debate específico de la intelectualidad, pero creo que jugaron un papel muy importante todos estos intelectuales que han hecho del combate contra el zapatismo casi un modus vivendi. Carlos sabía que cualquier conflicto armado provoca una denostación oficial inmediata y una represión no menos vertiginosa. La descalificación, afirmaba, es la primera arma que se esgrime contra un levantamiento popular, urbano, campesino o indígena. La segunda arma es la policíaca o la militar. Carlos describe con especial rigor y profusión de datos las distintas reacciones frente a la rebelión de los zapatistas, de los diferentes actores dentro del aparato del poder, los terratenientes, los ganaderos, los políticos locales, el ejército, y en especial la rama de inteligencia militar, la sección segunda, a la que Carlos prestaba particular atención, y claro, la Iglesia, entre otros. Opinaba que el ejército mexicano y la Iglesia son quizás las instituciones que más extensión tienen en todo el territorio nacional, las que llegan a las más remotas, a lo más remoto de nuestras montañas y selvas. Bien entendió Montemayor los vericuetos de la guerra de desgaste contra insurgente y el papel asignado a los grupos paramilitares como la mano clandestina de la Fuerza Armada y policíaca legal para imponer la solución militar. Ya que el poder se tornaba inflexible, decía él, ante las reformas constitucionales cuando se trataba de los pueblos indígenas. La masacre dantesca de Acteal fue la respuesta del régimen a la propuesta zapatista expresada en San Andrés en 1996 de una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. En este ámbito era claro para Montemayor que Estados Unidos siempre ha asesorado y financiado las estrategias contraguerrilleras en muchos de nuestros países. Menciona que el 3 de enero de 1994 el Departamento de Estado informó en Washington que su embajador en México, James Jones, había enviado un día antes un equipo de 5 personas a Tuxtla Gutiérrez y a San Cristóbal para evaluar la situación. Asimismo, Montemayor identifica claramente a los agitadores sociales que provocaron el alzamiento indígena, el hambre, el despojo, la represión, la cerrazón de autoridades políticas y judiciales, la presión de ganaderos y terratenientes, el despojo agrario y la miseria extrema son los dos aspectos fundamentales del desequilibrio social en Chiapas, decía. Contrario a la propaganda gubernamental y el trabajo incesante de los grandes medios de comunicación a su servicio, para Carlos, y cito, detrás del núcleo guerrillero hay centenares o millares de niños, de ancianos, de hombres y mujeres silenciosamente cómplices o activos proveedores de información, alimento, rutas, ropa, armas, medicinas, correspondencia. Para quienes decretan el fin de las luchas armadas causadas por la violencia de los poderosos, Montemayor asentaba, y cito, antes y después de 1994, México ha tenido y seguirá teniendo la insurrección guerrillera como expresión natural, social, política, indígena, agraria, que nos avisa que debemos cambiar o que no somos aún lo que debemos ser. En cada momento los guerrilleros exigen de la sociedad entera un cambio y lo consiguen, a veces después de muerto, a pesar de todo. Las insurrecciones guerrilleras campesinas son una constante que no acaba aún y que recomienza, decía Carlos. Premonitoriamente, Montemayor proporcionaba argumentos analíticos para comprender las distintas interpretaciones que sobre la grave crisis civilizatoria que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana y la del planeta Tierra, cuando destacaba, y cito nuevamente, para los que pertenecemos a la tradición judeocristiana, el planeta está al servicio nuestro. Para los indios,
En cambio, la tierra no es algo inerte, sino un ser vivo, y el hombre, o mejor, los pueblos indios, están a servicio del mundo. Para nosotros, la grandeza del destino es la trascendencia individual. Para ellos, su continuidad como pueblo, como comunidad, representa la conservación de la vida del mundo. En un caso, hablamos de la entidad política e individual de ciudadano, en otro, de pertenecer a una comunidad que tiene sentido porque está al servicio del mundo. El 13 de junio pasado, Carlos Montemayor cumpliría 69 años. A 6 años de su partida lo recordamos como el intelectual brillante y comprometido que fue, cantándole y sonriéndole a la vida. De él podemos afirmar, parafraseando al comandante Tacho, cuando entregó el bastón de mando al fallecido subcomandante Marcos, con los 7 símbolos y los 7 mensajes, que Montemayor fue esa posta o vigía que en el mundo de las ideas batalló por la libertad, el hombre, la paz, la justicia, la verdad, la democracia, la vida, y que por ello ya no eres tú, ahora y desde siempre eres nosotros. Gracias.